Ahora vamos a ver el tema de criterios de modelación estructural. ¿Qué criterios debo de conocer de tal manera que mi modelo sea el más cercano posible al comportamiento real? Primeramente habíamos hablado del centro de masa, que es ahí donde se va a inducir al movimiento, y este va a ser un sentido de arrastre al resto de nudos. Entonces tengo que saber dónde va a estar ubicado el centro de masa, cómo es su forma de movimiento, cuáles son sus restricciones que va a tener. Todo ello debo de conocerlo. Como sabemos, el centro de masa viene a ser el nudo maestro, aquel donde se va a inducir al movimiento, y habrá un centro de rigidez, que es donde la estructura se va a deformar menos. Consecuentemente, mientras más lejos estén el centro de masa del centro de rigidez, es peor para la estructura. Mientras más cerca estén el centro de masa del centro de rigidez, se va a comportar mucho mejor la estructura. Va a haber menos torsión. A mayor distancia, mayor torsión. A menor distancia, menor torsión. Nuestro código de diseño permite que se haga los análisis mutuamente perpendiculares. Significa sismo en la dirección X, sismo en la dirección Y. Y además se considera una excentricidad denominada accidental. Por lo tanto, los grados de libertad que se va a tener como movimientos al tener sismo en X es el movimiento en X, al tener sismo en Y es el desplazamiento en Y. Y al tener la excentricidad, tendremos la torsión, el giro alrededor de Z. Por lo tanto, tendremos 3 grados de libertad. Desplazamientos en X, Y y rotación en Z. Y tendremos 3 restricciones: desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Al mismo tiempo, el movimiento de cada uno de los nudos dependerá del movimiento de dicho centro de masa, como un efecto de arrastre en todo ese proceso de movimiento. A eso se le denomina diafragma rígido. Los centros de masa deben de alinearse lo más cercano posible por el eje vertical. ¿Para qué? Para evitar que existan torsiones bruscas de piso a piso. Significa una torsión y en el piso subsiguiente una torsión totalmente diferente, abismalmente distinta. Y lógicamente que estos cambios me van a afectar a los elementos de corte, columnas y muros, que van a ser quienes van a fallar. Por lo tanto, de lo que se trata es de reducir de tal manera que se alineen por la vertical y la torsión sea continua por toda la altura. Similar a cuando uno hace un ejercicio físico, al girar uno no gira bruscamente, sino gira poco a poco para no malograrse la columna. Algo similar, la columna nuestra vienen a ser las columnas y muros en el edificio. Entonces tiene que ser un giro paulatino, progresivo. Y eso se dará si los centros de masa se alineen por el eje vertical. La ubicación del centro de masa. Hay programas como ETAPS y otros más que generan automáticamente la ubicación del centro de masa. Pero también es importante verificar con unas hojas de Excel
la verdadera ubicación de dicho centro de masa, porque me puedo olvidar de hacer un clic en un elemento y lamentablemente voy a tener un centro de masa distorsionado. Por más que mis cálculos hayan sido lo mejor posible, pero con este centro de masa distorsionado, voy a obtener resultados totalmente incongruentes. Entonces, hay que verificar la ubicación del centro de masa en forma manual. Manual me refiero a hojas de Excel como tal. Entonces, yo tengo una serie de columnas y muros. La ubicación de su centro de masa inicial será la sumatoria, como está la fórmula en X, la ubicación del centro de masa en X, centro de masa inicial, sumatoria del producto del peso por la coordenada centroidal en X de cada elemento de corte. Repito, coordenada centroidal de cada elemento de corte sobre la sumatoria de los pesos. Para Y, será la sumatoria de pesos por la coordenada centroidal en Y sobre la sumatoria de pesos. El centro de rigidez. El centro de rigidez será igual a la suma de la rigidez en el sentido perpendicular al análisis por la coordenada centroidal en X sobre la suma de las rigideces perpendicular al análisis. Siempre para el centro de rigidez vamos a tomar como brazo de palanca en el sentido perpendicular. Para Y, dicho centro de rigidez será igual a la suma del producto de la rigidez perpendicular, significa en X, por la coordenada centroidal en Y, sobre la suma de las rigideces perpendiculares. Es así como se va a determinar la ubicación del centro de rigidez. Teniendo ya centro de masa inicial y teniendo ya el centro de rigidez, finalmente se va a determinar el centro de masa final. En la rigidez previa que hemos visto, por ejemplo, para una columna, hay que entender que la rigidez para una columna es 12EI sobre H al cubo. El centro de masa final, para el centro de masa final, vamos a correr el valor de la excentricidad. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, X del centro de masa es igual a X del centro de masa inicial más o menos la excentricidad en X. Más significa que se va a correr hacia el lado derecho. Menos significa que se va a correr hacia el lado izquierdo. ¿Cuánto es más? Más es cuando la diferencia entre el centro de masa inicial con el centro de rigidez como coordenadas en X es positiva. Es decir, el centro de masa inicial está al lado derecho del centro de rigidez. Pero si está al lado izquierdo será negativo y la excentricidad se va a correr hacia el otro lado, a partir de dicho centro de masa inicial. En Y se hará exactamente lo mismo. Y del centro de masa es igual a Y del centro de masa inicial más o menos la excentricidad en Y. Será positivo si Y del centro de masa inicial menos Y del centro de rigidez es positivo, significa que Y del centro de masa inicial está más arriba que Y del centro de rigidez. Y será negativo si está más abajo.
El valor de la excentricidad a veces lo interpretan mal, pero hay que leerlo con detenimiento, lo que dice que para cada dirección de análisis, supongamos sigma en X, la excentricidad se considera el 5% de la dimensión en la dirección perpendicular al análisis. ¿Cuál es el análisis? X. Dirección perpendicular es Y. Entonces se va a considerar el 5% de la longitud de Y. ¿Pero a qué excentricidad se refiere? A la que está generando el momento, la excentricidad en Y. Es por ello que la excentricidad en Y es el 5% de la longitud de Y. Y la excentricidad en X es el 5% de la longitud en X. No confundir, porque hasta en proyectos se ve que la excentricidad en X considera el 5% de la longitud de Y. Y eso no dice el código en ningún punto. Si la dirección de análisis, vuelvo a repetir, es la fuerza en X, la excentricidad que trabaja es la de Y. Por eso se considera el 5% de la dirección perpendicular al análisis, en Y. Y acá está en el ejemplo mucho más sencillo. El diafragma rígido. El diafragma rígido viene a ser como un arrastre de los elementos, es un arrastre total de los elementos que se van a tener de todos los nudos como un movimiento de una gran placa horizontal. A eso se le denomina diafragma rígido. Diafragma rígido es cuando el movimiento de cada nudo depende del movimiento del centro de masa, una especie de una gran placa horizontal. Habíamos indicado que los centros de masa deben alinearse lo más cercano posible por el eje vertical, para evitar las torsiones bruscas piso a piso. El brazo rígido. El brazo rígido no es más que la unión rígida entre dos elementos. Unión rígida entre dos elementos. Una columna con una viga se unen en forma rígida. Y hay una zona que pertenece a las dos. Esa zona es el denominado brazo rígido. Se trabajará con los ejes locales de los programas, generalmente en los programas, y en especial con SAT2000, se trabaja con ejes locales 1, 2, 3. El eje 1 viene a ser el eje longitudinal del elemento, el eje 2 perpendicular y el eje 3 en la viga paralelo imperante. Entonces, igual tendremos para la columna zapata, también habrá un brazo rígido. Es por ello que para la viga se toma viga columna, se toma en viga, inicio a la mitad del espesor de la columna, final a la mitad del espesor de la otra columna del lado derecho, y se considera un factor de rigidez de 1, para que sea perfectamente un nudo rígido. Como sabemos de los cursos de análisis estructural, un nudo rígido viene a ser aquel donde el ángulo antes de la acción de la fuerza es igual al ángulo después de la acción de la misma. Repito, ángulo antes de igual ángulo después de. Y para columna zapata será el inicio a la mitad del espesor de la zapata, final 0, factor de rigidez 1. Ahora vamos a pasar a la pizarra para hacer una ayuda en memoria. Vamos a ver los criterios de modelación
estructural. Primeramente, los grados de libertad y restricciones del centro de masa. Habíamos indicado que vamos a tener un centro de masa inicial, por ejemplo, igual a 110. Y acá está el centro de masa. La fuerza como sismo en X, y así, y lo que le decía, la excentricidad que está trabajando es la excentricidad en Y. Yo sé que cuando se traslada la fuerza de un punto hacia otro punto, por la estática, será dicha fuerza más un momento. Este momento es la fuerza por la excentricidad. De acá, esto es para el signo en X. Tenemos que los grados de libertad son desplazamiento en X, rotación en Z. Ahora, para Y, para Y, yo tengo mi centro de masa inicial igual a mi centro de rigidez y tengo mi centro de masa final. Sigma Y significa fuerza en Y. Al trasladar la fuerza de un punto hacia otro punto será el valor de dicha fuerza que la fuerza por la excentricidad. Esta es la excentricidad.
Entonces los grados de libertad viene a ser en Y y en Z. De todo esto, podemos entender que el centro de masa tiene como grados de libertad desplazamientos en X, Y, rotación en Z, como restricciones desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Tres grados de libertad, tres restricciones. En cuanto a la excentricidad, en nuestro código nos habla de la denominada excentricidad accidental. La excentricidad se va a tomar el lado mayor para ambas direcciones. La excentricidad en X es el 5%, igual a la excentricidad en Y. Ahora, para la ubicación del centro de masa, primero se va a calcular un centro de masa inicial. Para
Para este centro de masa inicial, es la suma de los pesos efectivos por su coordenada centroidal sobre la suma de los pesos de los elementos de corte. Peso y viene a ser el peso efectivo de cada elemento de corte. Elemento de corte se refiere a columna, muro. X, Y y sub Y son coordenadas centroidales de cada elemento de corte. Luego, el centro de rigidez es la suma de la rigidez en la dirección perpendicular, si es X será en Y, por la coordenada en X, sobre la suma de la rigidez. Como tal, K viene a ser la rigidez K es la rigidez de cada elemento de corte. Centro de masa final. O simplemente centro de masa.
es el centro de masa inicial más o menos la excentricidad lo mismo para Y. El signo positivo es cuando X del centro de masa inicial menos X del centro de rigidez salió positivo, implica que la excentricidad en X se correla en la dirección positiva. Si es negativo, se correrá en la dirección negativa del eje. Y del centro de masa inicial menos Y del centro de rigidez salió positivo, la excentricidad en Y se corre en sentido positivo. Si sale negativo, se corre en la dirección negativa. Por ejemplo, yo tengo acá mi centro de rigidez y acá mi centro de masa inicial. Me doy cuenta que si este es mi eje de referencia, X' y Y', me doy cuenta que X del centro de masa inicial menos X del centro de rigidez es positivo, es este caso. Y Y también es positivo, eso implica que esto se va a correr hacia la derecha y hacia arriba, y acá va a estar mi centro de masa final. Esta distancia que se ha corrido hacia arriba es la excentricidad en Y esta distancia es la excentricidad en X. Se ha corrido hacia la derecha y hacia arriba. Si fuese otro caso, centro de rigidez, centro de masa inicial. Me doy cuenta que si mi eje de referencia que tengo acá en el lado izquierdo, X' y Y', X del centro de masa, efectivamente que es positivo, porque X del centro de masa inicial menos X del centro de rigidez es positivo. Se corre en la dirección positiva. Pero ¿en qué es negativo? Se corre en la dirección negativa. Y acá será mi centro de masa final. Siendo esta mi excentricidad en Y, y siendo esta mi excentricidad en X, como tal. Entonces así voy a ubicar mi centro de masa final. Vamos a ver ahora diafragma rígido. El diafragma rígido
hemos indicado que es el comportamiento de la losa durante un sismo como una gran placa horizontal. Es decir, que el movimiento de cada nudo dependerá del movimiento del centro de masa. Un arrastre como tal. Acá está mi centro de masa, viene mi fuerza sísmica en X, aplico el movimiento en el centro de masa y este centro de masa transmite el movimiento como un efecto de arrastre a cada uno de los puntos y se va a mover de forma completa. Entonces, de lo que se trata que los centros de masa, piso 2, centro de masa piso 1, y acá el centro geométrico de la cimentación. La forma como se están uniendo no es correcta. Esto es totalmente incorrecto. Lo que tiene que hacer es alinearse por el eje vertical. Los centros de masa de todos los pisos deben de alinearse por la vertical. ¿Para qué se tiene que alinear por la vertical? Para evitar torsiones muy diferentes en los pisos. Brazo rígido. El brazo rígido viene a ser una conexión rígida entre dos elementos que van a formar
un nudo rígido. Acá debemos entender lo siguiente. Para que se cumpla todo ello, dentro de los conceptos convencionales, este es mi fuerza, este es el ángulo antes de, y esta es entonces acá se va a producir el nudo rígido siempre y cuando el ángulo antes de sea igual al ángulo después de. Entonces, en los programas se trabajan con los ejes centroidales. Acá tenemos una zona que se traslapan ambos elementos, igual que acá. Se van a trabajar con ejes locales, eje 1, eje 2 y eje 3. Así se trabaja con el programa eje 1, eje 2, eje 3. Entonces, si este espesor de columna es C, y si este espesor es D, esta es la mitad y esta es la otra mitad. Si esto es Z, esta es la mitad. Por lo tanto, para el elemento viga columna, se va a asignar una viga inicio, la mitad de la columna, final, y el factor de rigidez 1. Algunos profesionales consideran 0.75 y algunos 0.5, pensando que en la construcción existen graves errores y ese nudo no llega a ser el nudo rígido, no hay verticalidad o horizontalidad, y vamos a tener que darle un margen de seguridad adicional, no tan correcto. Es como decir que yo soy bueno y que el resto es malo.
Para columna zapata, asignamos en columna, inicio la mitad del espesor de la zapata, final no consideramos porque ya asignamos, factor de rigidez 1. Muy bien. Se ha hecho una ayuda en memoria de lo explicado anteriormente. Ahora activamos micrófonos y chat para sus preguntas respectivas. Ingeniero, ¿podría repetir esa partecita donde pone el 0, por favor? Se refiere al brazo rígido, ¿verdad? Sí, ingeniero. Pues bien, como le decía, esto se debe a algo muy específico. Se ha colocado 0 debido a que ya asigné en mi viga columna para no asignar doble vez. A eso se refiere. ¿Correcto? Ah, ya. Ya, ingeniero, gracias. De nada, para servirlo siempre. Ingeniero, disculpe, una consulta. Sí, Me llama la atención respecto al factor de rigidez, ¿no? Que se toma uno. Quisiera saber en qué parte tal vez el proceso, ¿no? O en el programa, en qué parte se coloca y cómo varía este factor de rigidez, por ejemplo, en una placa, ¿no? Tal vez es más, puede ser menos. Muchas gracias. si se refiere al factor de rigidez de 1, Sí, ingeniero. en el programa ya lo vamos a ver dónde se va a asignar, pero si yo coloco otro valor, significa que las conexiones no van a ser rígidas, van a ser rígidas o flexibles. Por lo tanto, voy a tener mayor desplazamiento, mayor distorsión, consecuentemente voy a necesitar de mejorar la estructura en cuanto a lo que es rigidez. Respecto a la unión con placas, como usted le diga, unión con placas, ahí el concepto del brazo rígido como tal, esa unión, por decirle, lo correcto sería que la placa coja todo un paño. Y en función de todo ese paño, vamos a tener una descompensación, lógicamente, en cuanto a lo que es la rigidez en ese sector, que cuando yo voy a colocar una placa dentro del paño y tengo vigas de amarre a ambas direcciones, ahí voy a tener un problema bastante fuerte, que los momentos se van a disparar ahí en las vigas y voy a obtener momentos demasiado grandes por ese mismo trabajo con las placas. Entonces, para esos casos se recomienda mejor utilizar sección transformada, ¿no? Con sección transformada o barra de rigidez equivalente, mejor dicho, con eso se puede mejorar dicho comportamiento. En cuanto a la pregunta que nos plantea Gustavo Córdoba, la excentricidad incidental del 5% de la longitud, pero menciona perpendicular al análisis. Efectivamente, yo voy como sismo en X, este sismo en X, acá yo voy. La excentricidad que está trabajando no es en X, sino la excentricidad que trabaja es en Y. Y es el 5% de la dirección perpendicular al análisis. El análisis en X, 5% en Y. Está bastante claro que se requiere la excentricidad en Y, porque el brazo de palanca no va a generar la excentricidad en X de ninguna manera. La torsión va a ser con distancia perpendicular. Entonces voy como sismo en X, la excentricidad que trabaja es en Y y es el 5% de longitud en Y que es perpendicular a X. ¿Está claro,
nuestro amigo Ingeniero, Gustavo Córdoba. Sí, le escucho. Ok, perfecto. hablar usted que se está hablando que el centro de masa de todos los niveles deben estar en alineación verticalmente, pero hay algunos planos, arquitectura donde cada número de pisos a veces es diferente y a veces tiene diferente tipo de centros de masa. ¿Qué es lo que pasa cuando no se encuentra en alineación? Cuando no se encuentran alineados, lo que pueden ocurrir, como había indicado, son torsiones muy diferentes piso a piso. Y al tener torsiones muy diferentes piso a piso, me puede generar daños en los elementos de corte. Entonces, para evitar todo ello, lo que puedo hacer es colocar algunos muros de concreto armado, placas, de corrección de eso, de tal manera de que antes de la diferencia de las excentricidades era muy grande. Después del muro, la diferencia de excentricidades se corrige y es pequeña de los centros de masa. ¿Está claro? O sea, lo correcto es que el centro de masa quede alineado verticalmente, ¿no? O sea, quiere decir que todos los números de pisos deben estar en un plano de aligerado, debe ser iguales. Lo que yo me estoy refiriendo a la ubicación del centro de masa no significa el plano del detalle de la losa. No, sino me estoy refiriendo a los elementos, porque en el centro de masa lo que están participando son los elementos de corte, muros y columnas. Entonces tengo que corregir con algún muro para que eso encaje. No va a ser siempre exactamente por la vertical, no va a ser siempre exactamente por la vertical. Puede ser que vayan a tener una cierta diferencia, pero lo que se trata es que esa diferencia no sea tan brusca. ¿Qué significa? Que en un piso tengo una arquitectura, en el siguiente piso tengo una distribución totalmente diferente y me corrió el centro de masa de repente 3 metros entre un piso y otro piso. Eso es negativo. Entonces, en ese sentido también es importante que nuestros colegas arquitectos entiendan un poco más de estructuras y nosotros trabajar de la mano con ellos en el sentido de hacerles entender que ese esquema se tendría que corregir por un problema torsional que puede generarme y que a lo largo, mientras no ocurra sismo, todo está ok, pero cuando ocurra sismo, puede ser de que tengamos problemas bastante complicados, ¿no? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. De nada. Nos preguntan hasta cuántos pisos se recomienda usar pórticos de concreto armado. Mire, tradicionalmente se recomendaba 5 pisos, luego 6 pisos y hasta 7 pisos, ¿no? Hasta 7 pisos podría ser estrictamente de concreto armado aporticado 100%, pero también hay que entender que no implica que sea solamente aporticado 100% para que clasifique como pórtico. Puede ser que yo coloque algunos muros y puedo levantar un poquito más, pero sigue siendo aporticado, debido a que los muros absorben menos del 20% del cortante total, pero clasifica como aporticado. El sistema aporticado no implica 100% corte. También implica que podríamos tener algunos pequeños muros que nos van a dar menos del 20% del cortante. También nos están preguntando acerca de la losa aligerada si se considera como un diafragma rígido. La losa aligerada cuando tiene paños pequeños, lógicamente que es un diafragma rígido. Por lógica, se va a hacer un diafragma rígido debido al arrastre que se va a tener. Pero si tenemos ya losas de luces grandes, podría ahí existir el efecto de pérdida del diafragma rígido y pasar a un semirrígido, ¿no? Podría ser por la flexibilidad. Pero cuando tengamos paños de 6, 7 metros, 5 metros, tranquilamente es un diafragma rígido. Para que no sea un diafragma rígido, deberíamos de evitar las aberturas dentro de las losas en gran escala. Significa que no debemos llegar hasta un 50% de área hueca, en pocas palabras, en la losa. Ahí deja de ser un diafragma rígido. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien. Ahí cortamos el video.